El presidente Guillermo Lasso se refirió este martes 24 de mayo a su primer año de gestión. En el evento realizado en la Asamblea Nacional, también indicó los planes, metas y obras que ejecutará su administración. La producción petrolera será una de las prioridades del gobierno. El jefe de Estado dijo que se extraerá hasta la última gota de provecho del petróleo en territorio nacional, pero sin perjudicar el medio ambiente. El mandatario aspira a que al final de su periodo presidencial se duplique en 1 millón por día. El bono de los primeros 1.000 días será entregado a 25.000 madres gestantes para combatir la desnutrición infantil. Con este incentivo se cubrirá la vida del niño desde el embarazo hasta los 3 años de edad. La meta es reducir la desnutrición infantil en 6 puntos hasta el 2025. Centros Violeta, un proyecto que ofrece atención integral en el ámbito jurídico, psicológico, de salud y defensa para las víctimas de violencia de género. Este año se abrirán 6 y para el término del gobierno calculan contar con 1 por provincia. Plan decenal de salud para la prevención y detención de enfermedades. En este consta la implementación de una historia clínica electrónica con información accesible de los pacientes en las casas de salud a escala nacional. Permitirá que exista un inventario digital de las medicinas e insumos para prevenir el desabastecimiento y garantizar la transparencia en atención médica. Lasso también anunció el lanzamiento del Registro Nacional Agropecuario para el diagnóstico de hectáreas productivas, fuentes de agua, sistemas de riego y necesidades de semilla. Al igual que el apoyo a la Policía Nacional, junto a la Defensoría Pública ante procesos judiciales por defensa de los ciudadanos. El rubro de inversiones para infraestructura en el Ecuador es de 5.200 millones de dólares y con ese monto se espera la construcción de carreteras y autopistas nuevas en el país. El gobierno contempla la ejecución de obras viales, Tababela, Cusubamba, Chongón, Santa Elena y La Buena Fe, Babahoyo, Juján, que está próxima a suscribir su conexión. Además, el BIP apoyará en los proyectos Quito Puente Durán, Guayaquil y la operación del tren multipropósito. Finalmente, el presidente se refirió a las labores en la vía Cuenca, Molleturo, Naranjal, Ambato Baños, Puyo, Descanso, Gualaceo, Paute, Lago Agrio, Coca, Ambato Guaranda, Babahoyo. El Consejo Nacional Electoral cerró el registro de partidos y movimientos políticos para las elecciones seccionales del 2023, así lo dio a conocer este martes 24 de mayo. En el marco del calendario electoral, el lunes 23 de mayo, el Pleno del CNE aprobó los informes de las organizaciones políticas que conforme al plazo cumplieron con los requisitos legales para participar en los próximos comicios del 5 de febrero. Luego de un proceso de validación, el Consejo detalló que son 276 agrupaciones inscritas. De ellas, 6 son partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 67 provinciales, 173 cantonales y 19 parroquiales. El comunicado de CNE también señaló que la inscripción de las recientes organizaciones políticas aprobadas quedará en firme una vez que se cumplan los plazos para interponer recursos tanto en sede administrativa como jurisdiccional. En febrero del 2023, los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y también a 7 integrantes titulares y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Según la última reforma, el Código de la Democracia establece que las juntas electorales provinciales organizarán debates obligatorios en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores, mientras que la posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo del 2023. El Instituto Geofísico Militar entregó insumos al registro civil para la emisión de cédulas de identidad, principal requerimiento de los ciudadanos. Tras la entrega de 45.000 tarjetas para la elaboración de cédulas de identidad,
El registro civil espera afrontar el déficit de material a escala nacional y emitir los documentos requeridos por los ciudadanos que anteriormente agendaron su turno. Además, el Instituto Geofísico Militar entregó 7.000 insumos para la emisión de pasaportes para ciudadanos ecuatorianos. Cumplimos con los más altos estándares de seguridad documentaria, implementación de equipamiento y aplicativos propietarios y exclusivos, garantizando la seguridad y confiabilidad del documento de viaje de los ecuatorianos, señalaron en su cuenta de Twitter. Además, según el sitio web del Registro Civil, se extendieron los horarios de atención los días sábados y se incrementarán los turnos diarios y se amplió la vigencia de la cédula de identidad hasta el 30 de junio. A propósito del tema, la entidad anunció que conforme la necesidad y la cobertura de los insumos, los turnos irán aumentando de manera progresiva con la finalidad de cubrir la más alta demanda causada en parte por la crisis de tránsito material. La denuncia que el exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, planteó en contra del asambleísta Ana Belén Cordero por supuestamente proferir expresiones en descrédito o deshonra no prosperó en la Corte Nacional de Justicia. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, declaró la nulidad procesal de la causa que impuso el exgerente de Yachay y el asambleísta Cordero informó que la noche del 24 de mayo recibió en su correo electrónico la notificación judicial. En el documento se lee que el magistrado tomó la decisión porque hubo vulneración al debido proceso y al trámite propio de cada procedimiento desde la presentación de la denuncia. Esta medida, según la resolución, deja sin efecto la autorización que el juez Córdoba solicitó a la Asamblea Nacional el 11 de mayo pasado para levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a la legisladora de Creo. Tras conocer el fallo judicial, la legisladora manifestó que la decisión del magistrado ratifica que el proceso legal tuvo irregularidades desde su inicio. Héctor Rodríguez denunció a la legisladora por el delito tipificado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece prisión por 15 a 30 días a la persona que por cualquier medio profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. La prefectura desarrolló desde las 16 horas del martes 24 de mayo la sesión solemne por el bicentenario de la Batalla del Pichincha en la Plaza de la República, centro de Quito. Al acto acudieron alrededor de 1.500 personas, varias autoridades municipales, embajadores, organismos internacionales, entre otros. La banda sinfónica de Pichincha interpretó la canción Libertaria, ganadora del concurso público de la prefectura de Pichincha, y también tocaron fragmentos de la cantata bicentenaria. El viceprefecto Alexandro Tonello comentó que nuestros próceres triunfaron por estar juntos y unidos. También dijo que no se puede hablar de independencia cuando después de 200 años hay niños en la calle, mujeres que son maltratadas, presos políticos y persecución a quienes piensan diferente. De igual forma, se condecoró a varias personalidades destacadas en diferentes ámbitos como deportistas, activistas, músicos, entre otros. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, hizo énfasis en el trabajo que tuvieron las mujeres en la batalla del Pichincha. Mencionó la importancia de dar visibilidad a las mujeres. Para finalizar el evento, se encendieron las luces del mural que está ubicado en la Plaza de la República. Su autor, Pavel Egues, trabajó con la técnica de cerámica policromada en 600 metros cuadrados. La obra costó $480.000. La prefectura de Pichincha confirmó que no se realizó un concurso público para elegir al artífice del mural sobre el bicentenario. Argumentan que la obra fue entregada a Pavel Egues porque se trata del principal exponente del muralismo ecuatoriano. La fiscal Luz María Delgado fue asesinada la mañana de este miércoles 25 de mayo en Manta, provincia de Manabí. La fiscalía confirmó el deceso de su funcionaria. La agente fiscal se movilizaba en un vehículo junto a su asistente, Jefferson Mendoza, por el sector de Altagracia, en el oriente de la ciudad,
cuando sicarios aparecieron y los acribillaron. Luego de ese atentado, el auto se estrelló contra un muro. El Cuerpo de Bomberos de Manta arribó al sitio del incidente y confirmó que los 2 pasajeros estaban sin signos vitales. Minutos después llegó la policía para continuar con el procedimiento respectivo. Las investigaciones ya se iniciaron para identificar a los responsables. La Fiscalía expresó sus condolencias por el asesinato de la fiscal, aunque no reveló cuáles serían las causas para el ataque contra su vida. La institución rechaza cualquier intento de amedrentamiento y ratifica su respaldo al trabajo investigativo que llevan adelante los distintos equipos fiscales, comunicó en un pronunciamiento oficial. También se hizo un llamado a la Policía Nacional para precautelar la seguridad ciudadana y prevenir el cometimiento de delitos. Manabí es una de las provincias en el que se aplica el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. Como un caso de delincuencia organizada, se investiga la explosión que ocurrió la semana pasada en un cerro del Cantón Daule y que generó inquietud en vecinos de urbanizaciones aledañas. La detonación causó 3 fallecidos que quedaron desmembrados. En el sitio se encontraron un carro y drones. La policía presume que hubo una mala manipulación de explosivos. Se indaga si los explosivos iban a enviarse por drones a la penitenciaría del Litoral, que está frente al cerro donde ocurrió la detonación. Por este caso están detenidos Sara M. y Luis M., quienes aparentemente brindaron apoyo logístico, según investigaciones de la policía. Un juez dictó prisión preventiva mientras dure la instrucción fiscal de 30 días por el presunto delito de delincuencia organizada. 2 de los 3 fallecidos ya fueron identificados. Ellos son Javier Vera Paladines y Eloy Carrillo Solórzano. El primero registra antecedentes penales por robo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de sustancias. En tanto que Carrillo Solórzano registra antecedentes por robo, allanamientos y asociaciones ilícitas. En una vereda quedó tendido el cuerpo de un estudiante que fue baleado la noche del martes en el Cantón Daule. Un estudiante de la sección nocturna del Colegio Juan Bautista Aguirre, ubicado en la cabecera cantonal de Daule, en la provincia del Guayas. En medio del asombro, transeúntes y moradores del sector trataron de llamar a una ambulancia para que socorriera al alumno. Las versiones preliminares indicaron que el estudiante salía anoche de clases cuando fue alcanzado por sicarios que le dispararon. Fue baleado en los exteriores del plantel. Las versiones refieren que los gatilleros se movilizaban en una moto. El reporte preliminar de la Policía Nacional detalla que la nueva víctima tuvo varios impactos de proyectil en su cuerpo que comprometieron su vida. La víctima fue identificada como Roberto Lenín Gutiérrez, de 21 años. Desde la Policía Nacional se informó que unidades especiales investigan este nuevo caso de sicariato registrado cuando aún está en vigencia el estado de excepción. Un intento de asalto quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de Cotocollao, norte de Quito. El hecho ocurrió en horas de la tarde del viernes 20 de mayo pasado. 2 hombres intentaron robar la cartera de una mujer, pero un vehículo los embistió y uno de ellos fue interceptado por los moradores del sector. En las imágenes se ve como 2 hombres vestidos de negro a bordo de una motocicleta interceptan a una mujer que caminaba sola en la vereda. Uno de los antisociales se baja rápidamente de la moto e intenta quitarle sus pertenencias. Al ver lo que ocurría, un automóvil de color blanco embistió a la motocicleta y casi arrolla a los 2 ocupantes. Ante esta situación, los sospechosos intentaron huir. No obstante, un conjunto de ciudadanos logró interceptar a uno de ellos y lo agredieron físicamente. Hubo puntapiés, golpes de puño e incluso lo agredieron con el casco de la moto. 15 muertos ha dejado un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde informó que identificaron a un sospechoso como el tirador activo en la escuela primaria Robb a las 12:17 del mediodía este martes. El sospechoso también habría fallecido, según el Departamento de Policía de Uvalde, Texas. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, 14
personas son las víctimas, 14 son estudiantes y el 15º sería el maestro. Un maestro también habría muerto en este tiroteo. Esta es noticia en desarrollo que aún no se conocen todos los detalles y la razón del tiroteo. Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares, cuyo objetivo principal es evitar, disminuir los homicidios. El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3,000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros. Lo superaron muy bien. Lo único malo que pasó el tiempo, se descuidó el aspecto de seguridad y ahorita estamos en esa situación. Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos. La violencia está subiendo. Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario. Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo. Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones. Mientras en Estados Unidos hay más de 100,000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100,000 personas desaparecidas. Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Laura Preciado no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo. ¿Desde cuándo lo buscas? 14 de junio 2017. Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México. Los dos gobiernos juntos están trabajando duro. As we proclaim the dawn of this new partnership, después de 28 años, a Estados Unidos le corresponde auspiciar nuevamente la Cumbre de las Américas. Y lo hace ante un panorama diferente al de la primera edición en 1994, indica el analista Brian Winter. Cuando Estados Unidos era simplemente el superpoder incuestionable en la región. Esa época no existe más. Varias crisis convergen en Latinoamérica mientras organismos alertan sobre el declive de la democracia y el avance ideológico y económico de otras potencias. Retos que, de acuerdo al experto Guillermo Zubillaga, Estados Unidos debe priorizar en esta nueva oportunidad. Darle a entender a los países vecinos de la región que pueden contar con Estados Unidos como un socio comercial, como un socio también estratégico. Para Winter, la reunión hemisférica se da en un momento oportuno, pero ha sido opacada por la polémica sobre la invitación de los países. Debatirlo a último momento ha sido una gran distracción. Parte de la responsabilidad recae en la administración Biden, que se esfuerza para evitar un boicot de asistencia, mientras se asegura de afianzar su influencia. Yo espero que México es uno de los países que ha puesto a prueba la flexibilidad estadounidense. El presidente López Obrador sigue presionando para que se inviten a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Funcionarios del gobierno Biden han indicado que no se descarta la invitación de un representante del gobierno cubano, así como la incorporación de voces de los tres países. Pero el mensaje contradice a las principales figuras de la administración, que han abogado públicamente para sentarse con los gobiernos que consideran democráticos. Zubillaga aprueba esa postura. Es importante valorar esos principios. Pero ante ese panorama, la Casa Blanca podría encontrarse en una encrucijada, considera Winter. Y tal vez sea el reconocimiento del status quo, un cierto realpolitik que reconoce que tienes que tener diálogo con países que no tienen un sistema de gobierno democrático. A las presiones externas también se le unen las de legisladores y figuras de peso político en Washington, que abogan por una cumbre de acceso limitado. Ya son 3 meses desde que se registró el primer ataque en Ucrania. En total, desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha llevado a cabo 1.474 ataques con misiles en Ucrania, utilizando 2.275 misiles diferentes, la gran mayoría contra infraestructura civil, más de 3.000 ataques aéreos en menos de 3 meses de aviones y helicópteros rusos. El balance aún no es definitivo porque los ataques continúan. El presidente ucraniano no prevé un pronto cese de las tensiones.
La situación más difícil está en el Donbass, Bakhmut, Popasna, Severodonetsk. Los ocupantes son los más activos en estas direcciones. Crearon una masacre y buscan eliminar todo lo que está vivo. Nadie ha destruido el Donbass como lo están haciendo las tropas rusas ahora. Mientras tanto, en Mariupol, las labores de remoción de escombros continúan. En el sótano de un edificio fueron hallados 200 cuerpos en descomposición. Y en las playas se hace un desminado de la zona. Pensé diciéndome a mí misma, ¿quién te enterrará? ¿Quién te volverá a enterrar? ¿Quién podrá la placa de la tumba? No tengo familia. El ministro de Defensa ruso asegura que continuarán su invasión hasta que alcancen las metas establecidas. La situación ha sido calificada por el presidente estadounidense Joe Biden como una hora oscura que enfrenta el mundo. En el sur de Florida se concentra la principal comunidad de colombianos en Estados Unidos. En el consulado de ese país en Miami, los ciudadanos de esa nación sudamericana han comenzado a participar en la primera vuelta de elecciones presidenciales a través de la votación adelantada. En la calle, estos electores han encendido un debate abierto entre las opciones que prefieren para un posible cambio en su país. Por el país. Sigo siendo colombiana 100%. No podemos permitir que el comunismo nos acabe el país. Entre las alternativas de los colombianos en el exterior se contempla Gustavo Petro. Quienes lo apoyan apuestan por una depuración del sistema político actual. Y yo voté por Petro, no soy comunista ni socialista. Para degradarlo dicen que es guerrillero, que nunca cogió un arma. O sea, es que la ignorancia en Colombia es peste. De acuerdo a cifras oficiales, en el exterior existe un registro de aproximadamente 900.000 colombianos facultados para votar. En el sur de Florida está prevista la participación de más de 100.000 electores de ese país durante esta primera vuelta. También en Barcelona, los colombianos que residen en España se han dado cita en los centros de votación para cumplir con la democracia de su país. Espero que para todos nuestros amigos colombianos sea un cambio para nuestro país y para el futuro de los próximos jóvenes. Este domingo los colombianos en el sur de Florida deberán acudir a la sede de su consulado para ejercer su voto en la primera vuelta. Más de 140 mesas electorales operan en esa instalación. La elección presidencial de Colombia no ha estado en el discurso del gobierno de Nicolás Maduro ni en el de la oposición, pero los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela han sufrido las consecuencias de la ruptura de las relaciones y del cierre de los consulados. Mi padre murió hace año y medio y tenía que hacer una cantidad de trámites de sucesión y unos permisos, y tuve que viajar a Colombia 2 veces a hacerlo porque no tuve la posibilidad. Realmente sí es engorroso para uno. Y bueno, se me vence el pasaporte pronto y tengo que volver. Es complicado. El candidato con mayor popularidad en las encuestas, Gustavo Petro, se ha mostrado abierto a restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿Petro presidente va a ser un incondicional de Maduro o por el contrario va a exigir en esas relaciones diplomáticas los intereses de Colombia? Yo creo que Miraflores lo siente como un aliado fundamental. Sienten que con él el juego regional lo ganan. Yo tengo dudas. El aspirante Federico Gutiérrez ha dejado claro que de ser electo no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro, pero impulsará la reapertura de la frontera. Por ello, analistas venezolanos creen que habrá un giro frente a la postura del actual mandatario Iván Duque. Baja el tono de Duque. Yo no creo que siga una posición tan dura, tan radical como la que ha mantenido Duque. Precisamente Duque ha sido uno de los principales aliados de la oposición venezolana y del opositor Juan Guaidó, considerado por 50 países el presidente interino de Venezuela. Pero con un nuevo jefe de Estado en Colombia, se abre la interrogante de qué pasará con este apoyo. Alabama, Arkansas, Georgia, Minnesota y Texas celebran primarias este martes para que los partidos demócrata y republicano definan los candidatos que llevarán a las elecciones de medio término en noviembre. En Georgia, el gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado Brad Raffensperger se enfrentan a adversarios respaldados por el expresidente Donald Trump, quien busca una revancha tras la derrota que sufrió en ese estado en las elecciones de 2020. Mike Pence
quien fuera su vicepresidente, cerró filas en contra de su antiguo jefe, instando a los votantes a no insistir en el pasado. Cuando le diga sí al gobernador Brian Kemp mañana, enviarás un mensaje ensordecedor a todo Estados Unidos de que el Partido Republicano es el partido del futuro. En Texas, las elecciones primarias ponen a prueba la dinastía Bush. George P. Bush desafía al fiscal general Ken Paxton por la nominación republicana en el estado rojo más grande del país. No se trata de dinastías, no se trata de algún tipo de mito, se trata de hacer lo correcto y apoyar a las personas adecuadas para los cargos correctos. Finalmente, en la gobernación de Arkansas, el demócrata favorito Chris Jones pelea su nominación, al igual que la republicana Sarah Sanders. Empezó antes de que nacieran, pero ahora los jóvenes estadounidenses se unen al debate sobre el aborto. Algunos han salido de clases exigiendo que siga protegido por la Constitución. Si se revoca, no solo afectará a las mujeres actualmente embarazadas, sino a aquellas que lo hagan en el futuro. Quienes condenan el aborto se sienten empoderados por un memorando de la Suprema Corte que fue filtrado al público y apunta a la posibilidad de que el aborto deje de ser protegido a nivel federal. Espero que la Corte Suprema tome la decisión correcta y ceda la decisión a los estados. ¿Podrían otros países seguir el ejemplo? Desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en 2021, abortar ya no es un crimen, pero solo 8 de los 32 estados de ese país han dado pasos para legalizarlo. Se está enseñando lo que pasa en Estados Unidos, es que nuestros derechos siempre están en riesgo. En Ginebra, Suiza, los activistas no esperan repercusiones, pues en general Europa permite el aborto. Polonia, Malta, Liechtenstein, Andorra y Marruecos son los 5 países en Europa que aún tienen leyes de aborto muy restrictivas. Sudáfrica lo legalizó en 1996. Entre más se revoque en otros países, podría ocurrir aquí también. Los grupos antiaborto están decididos a abolirlo. La mayoría de la gente no entiende lo radicales que son las leyes de aborto en Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo podría dar su fallo la Suprema Corte, pero el impacto podría sentirse mucho más allá del territorio estadounidense. Ian Maxine eligió la música para describir la guerra en Ucrania. El famoso compositor y violonchelista de ascendencia rusa ofreció una serie de conciertos benéficos en todo Estados Unidos para recaudar fondos para los niños ucranianos. El mundo se ha venido abajo, mi propio mundo y el mundo que me rodeaba. Literalmente tuve que volver a armarlo pieza por pieza. Maxine dice que no podía permanecer indiferente y actuar como si nada hubiera pasado. Por ello, decidió recaudar fondos que irán directamente a fundaciones ucranianas. Nuestro objetivo es ayudar a los niños que sufrieron como resultado de la guerra. Recaudaremos fondos para el Hospital de Niños y otros hospitales también. Maxine apunta a sus instrumentos para el futuro y cree que la responsabilidad de lo que está pasando hoy es de todos. Siento una cierta responsabilidad y estoy haciendo todo lo que puedo para reparar, para minimizar el daño que está infligiendo hoy el que sigue siendo mi país natal, mi patria. Amo mi patria y no permitiré que nadie me acuse de traidor o de no ser patriótico.